Teoría cinética y teoría de las colisiones. Esto es un poquito para explicar los factores que afectan en la velocidad de la descomposición de los fármacos. Y sobre todo, vamos a enfocarnos en uno de los factores más importantes, que son los que se usan para hacer estudios de estabilidad, que es la temperatura. La teoría cinética se basa en dos teorías fundamentales. Una es la teoría de las colisiones y otra es la teoría del estado de transición. La teoría de las colisiones dice que las reacciones van a ocurrir cuando las moléculas choquen, ¿sí? O sea que cuanto más choquen las moléculas, más probabilidad de que las reacciones ocurran, ¿tá? O sea, solo los choques entre moléculas que poseen una energía cinética suficiente o determinada van a ser las que van a pasar a el estado o la energía de activación, van a pasar esa barrera de energía necesaria para convertirse en producto. Las otras quedan, o sea, vuelven al estado inicial. Solo las moléculas. Además, la teoría de las colisiones dicen que no solo que tiene que aumentar la frecuencia de las colisiones, o sea, y tener una energía suficiente para reaccionar, sino que además los choques se tienen que producir en una orientación determinada. Si no se producen en una determinada orientación, la reacción no se va a producir. Entonces, la velocidad de una reacción química va a depender de la frecuencia con la que ocurren los choques, de la frecuencia con que las moléculas tienen la orientación adecuada y de la frecuencia de los choques que tengan la energía suficiente. La frecuencia de los choques va a depender de la concentración, o sea, cuanto mayor sea la concentración, más probabilidad de que choquen las moléculas hay. La frecuencia de las moléculas con una orientación determinada, eso ya depende de la naturaleza del analito, de la naturaleza del reactivo, de la naturaleza del fármaco. Y la frecuencia con la que los choques que ocurren tienen la energía suficiente para reaccionar, eso depende de la temperatura. Por eso es que la temperatura es un factor muy importante en la cinética o en los estudios cinéticos. Por otro lado, la teoría del estado de transición dice que cuando un reactante se transforma en producto, aparece en el medio, o sea, antes de ser producto, y antes de ser producto aparece un compuesto raro, un compuesto especial, y esa especie rara se denomina complejo activado. Y esa especie tiene una energía tan, pero tan alta, que el estado de energía que tiene ese complejo activado se denomina estado de transición. Es un estado transitorio porque es una molécula muy inestable, es una especie muy inestable. El complejo activado se descompone después produciendo el producto o vuelve al estado inicial. O sea, desde el complejo activado puede pasar que vuelva a ser reactante o que pase a ser producto, dependiendo de cierta situación. La energía del estado de transición se denomina energía de activación. Por ejemplo, esta sería, para que se den una idea, esto sería el metano, que con el cloro forma primero este complejo activado, donde se empieza a formar en la unión del cloro con el hidrógeno y se empieza a romper la unión del carbono con el hidrógeno. Y al final el producto es esta especie que es muy inestable, porque bueno, tiene un electrón acá que necesita reaccionar y cloruro de hidrógeno. La teoría del estado de transición también aparecen en esta teoría lo que se llama perfil de energía de reacción, que es simplemente un gráfico donde se grafica la energía de las moléculas en función de la coordenada reacción o el transcurso de una reacción, y simplemente muestra la energía de los reactantes y la energía de los productos. Si la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos, se libera energía con la reacción química y se dice que los procesos son exotérmicos. En cambio, si la energía de los reactantes es menor que la energía de los productos, en la reacción global se consume energía, o sea, se necesita energía y son procesos endotérmicos. ¿Sí? La energía en la que se produce el complejo activado se denomina energía de activación, que es la diferencia energética entre el estado del reactante y el estado del complejo activado. A eso se le llama energía de activación.
Bueno, acá hay una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Acá hay otro perfil de energía de reacción. Fíjense que acá está el estado, los reactantes, y acá están los productos. Esta sería una reacción, acá esta sería una reacción en una etapa, o sea, una reacción elemental. Y el mecanismo de la reacción es en una sola etapa. Acá tengo una reacción que ocurre en dos etapas. El reactante forma el complejo activado 1 y después se produce lo que se conoce como intermediario de reacción, que es muy inestable. Entonces o va a producto o va a reactante, ¿sí? Pero para pasar a producto tiene que volver a atravesar un estado de transición para transformarse en producto. Esto sería una reacción química en dos etapas, donde aparece un intermediario de reacción, cuando se grafica la energía potencial en función de la coordenada de reacción. Acuérdense que no es lo mismo el complejo activado, que es esa especie rara que se forma acá en los estados de transición, que es distinto de un intermediario de reacción. Un intermediario de reacción son los que aparecen cuando las reacciones ocurren en varias etapas. De toda esta historia de la teoría de la teoría cinética, surge un trabajo de Arrhenius que se hizo hace muchos años, de cómo afecta la temperatura y las velocidades de la reacción. En realidad, la temperatura lo que afecta es la constante de velocidad. ¿Se acuerdan de esa K0, K1, K2? Esa constante de velocidad que yo la saco de las pendientes cuando grafico concentración en función del tiempo, o logaritmo de concentración en función del tiempo, o 1 sobre concentración en función del tiempo. De esas pendientes sale la constante de velocidad. Esa constante de velocidad depende de la temperatura. Y Arrhenius fue el que estudió esa dependencia. Al aumentar la temperatura, lo que pasa es que aumenta la frecuencia de las colisiones. Aumenta la cantidad de moléculas que tienen una energía suficiente para reaccionar, ¿sí? Aumenta la cantidad de moléculas que tienen la energía de activación. Arrhenius vio que al aumentar la temperatura, aumentaba la constante de velocidad. O sea, lo que él vio es que cuando graficaba el logaritmo de la constante de velocidad en función de 1 sobre temperatura en grado Kelvin, vio que obtenía una recta con pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Recuerda, como es 1 sobre T, a mayor temperatura el número este es menor. Entonces la temperatura aumenta hacia allá. ¿Lo ven? ¿Está claro esto? O sea que acá tengo las temperaturas mayores y acá tengo las temperaturas menores. ¿Está claro, no? Entonces, fíjense que cuando aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad. Pero la reacción es lineal solo con el logaritmo natural de la constante de velocidad y no con la constante de velocidad. Y la pendiente de esta recta es igual a, como es negativa, la pendiente es igual a la energía de activación sobre la constante de los gases, R. La ecuación de Arrhenius, me quedó, bueno, no sé si logran verla porque me quedó feo porque se achicó la filmina, pero es la constante de la velocidad de una reacción química, que puede ser una K0, K1 o K2, es igual a A. Este factor preexponencial es el que afecta a la orientación, está relacionado con cómo se orientan las moléculas cuando chocan, o sea, a la orientación que tienen las moléculas al chocar. Por E elevado a la menos energía de activación sobre RT. Si uno aplica logaritmos a ambos lados de la ecuación, queda que el logaritmo natural de K, o sea, de la constante de velocidad, es igual al logaritmo natural de A menos la energía de activación sobre R por T. Si uno pone 1 sobre T en X, si uno pone 1 sobre T en X, la pendiente queda menos energía de activación sobre R. Y la ordenada al origen es logaritmo natural de A. ¿Alguna duda? Si nosotros integramos entre K1 y K2 a temperaturas T1 y T2, donde T2, o sea, la temperatura 2 es mayor que T1, a ver, si yo estoy haciendo un estudio de estabilidad a temperatura ambiente, quizás ese estudio de estabilidad me lleve 1 año, 2 años, 3 años, y quizás si yo aumento la temperatura, en lugar de usar la temperatura ambiente, trabajo a 30, 35 grados, quizás ese estudio me lleve 1 año o menos. Entonces,
Yo acelero el estudio cuando aumento la temperatura. ¿Tá? ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura ya se ve que aumenta la constante de velocidad, y si aumenta la constante de velocidad quiere decir que aumenta la degradación. ¿Está bien? Entonces, si yo trabajo integrando entre K1 y K2, y T1 y T2, donde T2 es la temperatura más grande, esto es una condición, que yo le llame T2 a la temperatura mayor, obtengo esto. El logaritmo natural de la constante de velocidad a la temperatura 2, que es mayor, sobre la constante de velocidad a la temperatura 1, que es menor, obviamente esta constante de velocidad va a ser más grande que esta, eso va a ser igual a menos la energía de activación sobre R por 1 sobre la temperatura mayor menos 1 sobre la temperatura menor. Recuerden que la temperatura acá se usa en grado Kelvin. ¿Está? Escribir esto, si yo cambio uno acá, puedo dar vuelta esto que tengo entre paréntesis, ¿sí? O sea, menos 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 es lo mismo que más 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. O sea, invierto acá el orden de los números. ¿Quedó claro lo que hice? Vamos a ver si quedó claro. Vamos a hacer el problema 7.5 de la página 253. En el problema 7.5 dice, la atropina es un éster que hidroliza en soluciones acuosas. Los siguientes datos fueron obtenidos en un estudio de atropina en solución acuosa. Me da los valores de temperatura, 40, 50 y 60, y los valores de la constante velocidad. A 40, la constante de velocidad 50 y la constante de velocidad 60. Fíjense cómo va aumentando la constante de velocidad. Entonces dice, use los datos para calcular A y la energía de activación. Para poder hacer este problema, lo primero que tienen que hacer es pasar estos valores de K a logaritmo natural de K. Yo tengo que hacer acá otra columna, perdón, en la que pongo logaritmo natural de K. ¿Está? Entonces después hago logaritmo natural de K en función de la temperatura, en grado Kelvin. O sea, después tengo que pasar todos estos datos de temperatura en grados centígrados a temperatura en grado Kelvin. Si yo hago eso, grafico los logaritmos de las constantes en I y 1 sobre la temperatura en grado Kelvin en X, me da, está claro acá, ¿no? O sea, acá a la temperatura le tengo que pasar a grado Kelvin y después hacer 1 sobre temperatura. Hago 1 sobre temperatura y hago logaritmo natural de K. Y ahí grafico, poniendo 1 sobre T en valor creciente. Primero el 1 sobre T menor y después el 1 sobre T mayor. Perfecto, claro, ¿no? Incluso lo pueden ir haciendo en el cuaderno, vayan calculando acá. Primero transformen 40 en grado Kelvin y después hagan 1 sobre la temperatura en grado Kelvin y acá transformen cada uno de estos valores en logaritmo natural. Si hacen eso y grafican y después hacen delta de I sobre delta de X para averiguar las pendientes y demás, esta es la función que obtienen. Y es igual a menos 8145,9x, x es 1 sobre t, más 12,779. Este es el logaritmo natural de A. Recuerden la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, si se grafica el logaritmo natural de K versus 1 sobre T, se obtiene la función por cuadrados mínimos, también lo pueden hacer como delta de I sobre delta de X, donde el logaritmo natural de K, que es I, es igual a, bueno, acá está la función. Esta es la pendiente, ¿sí? Recuerden que es negativa, ¿no? La pendiente es negativa. Entonces, de ahí despejan la energía de activación. Para despejar la energía de activación de ahí, y de acá tienen la ordenada al origen, que era el logaritmo natural de A, que es lo que nos pide en A. Recuerden que estos valores de R lo tienen que buscar, están en el libro, ¿sí? Necesito o en joule por mol o en calorías por mol. Están los dos valores. Si uso en joule por mol, la energía de activación me va a dar en joules. Si uso en calorías por mol, la energía de activación me va a dar en calorías o en kilocalorías. ¿Estamos? Por ejemplo, si uso en joules, la energía de activación va a ser igual a la pendiente, que era 81.454,9, por R. ¿Tá? O
sea, paso R que está dividiendo, lo paso multiplicando, acá. Entonces multiplico la pendiente por R y me da 67.727,7 joules por mol. Porque el grado Kelvin se va. Y si lo paso de joule a kilojoule, me queda 67,7 kilojoules. ¿Sí? Lo paso de joule a kilojoule. Y si uso, ahí me dio la energía de activación en joule. Recuerden que la energía de activación, el valor de R, son siempre valores positivos, valores con signo positivo. Entonces yo tengo que, si la pendiente me da negativa, le tengo que cambiar el signo. En cambio, si uso la fórmula en calorías, en lugar de joules, acá está en calorías, en lugar de joules, multiplico la pendiente por R, pero R en calorías, fíjense que me da 16.187,5 calorías por mol, que si le paso a kilocalorías me da 16,2 kilocalorías por mol. Ahí obtuve la energía de activación. Para obtener A, simplemente lo saco de la función también. Recuerden que B era el logaritmo natural de A, despejo A como inversa logaritmo natural del número de 12,779. O sea, hago inversa el logaritmo natural de 12,779 y me da A, que es 3,5 por 10 a la 5. Ese sería A. En el ítem B del mismo problema, dice calcular el T media y T 90 a temperatura ambiente, suponiendo que la reacción sigue una cinética de primer orden. Si sigue una cinética de primer orden, voy a tener que usar las fórmulas de T media y T 90 para primer orden. Pero para eso me dice que tengo que determinar T media y T 90 usando esas fórmulas, pero me dice que use temperatura ambiente. Yo no tengo acá temperatura ambiente. Tengo 40, 50 y 60 grados centígrados, o sea que me faltaría para determinar a 25 grados centígrados cuánto es la constante velocidad, me conviene trabajar con, o trabajo con la función extrapolando, o uso la temperatura que tiene más cerca, que es 40, y uso la ecuación de Arrhenius. ¿Está? Si uso la función, ¿qué función estoy hablando? Estoy hablando de esta función. Esta. ¿Sí? O sea, calculo para x igual a 1 sobre 298 Kelvin, recuerden que son los 25 grados centígrados. ¿Sí? Si uso esta función, simplemente acá en x pongo 1 sobre 298, que es la temperatura ambiente, y calculo I. Y ya sé que I es el logaritmo natural de K. Eso es lo que yo hice acá. ¿Tá? O sea, puse 1 sobre 298 en X, lo multipliqué por la pendiente, le sumé la ordenada del origen y me da el logaritmo natural de K. El logaritmo natural de K es menos 14,56. Después hago inversa el logaritmo natural para obtener K. Así K me da 4,8 por 10 a la menos 7. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Podría haber usado esta ecuación que está acá, esta. Podría haber usado esta ecuación que está acá, usando como T1, 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin. Y T2, 40 grados, que es la que tengo acá, más cerca de 25 grados centígrados, hubiera usado también esta temperatura con este valor de K. ¿Sí? Entonces, si hubiera usado esta, hubiera despejado K1 de acá. Se hubiera hecho K2 sobre K1, K2 la tengo, K1 no, la energía de activación la tengo, R la tengo, T2 la tengo y T1 también, entonces hubiera despejado de acá. Se podría haber usado cualquiera de los dos, chicos. O sea, podría haber usado, en lugar de lo que usé acá, que acá usé la función, podría haber usado la ecuación de Arrhenius. Da igual, y como es una cinética de primer orden, uso las ecuaciones de T media y T 90 para primer orden, que era 0,693 sobre K1 para T media, como K1 la acabo de calcular acá, y me da
Eh, 1.400.000 minutos, un número enorme en minutos, porque recuerden que acá me dice en qué me van a dar los valores de tiempo. Siempre fíjense muy bien en qué unidades de tiempo está dado en el problema. Entonces, esas unidades de tiempo, cuando calcule T media, me va a dar en esas unidades de tiempo. Como es enorme, bueno, me conviene pasarlo de minuto a hora, de hora a día, de día a año, y así me da como 3 años el periodo de vida media, el tiempo de vida media para esta droga. En cambio, el T90, que es el periodo de vida útil, hago 0,105 sobre el valor de K, eso me da también un número enorme en minutos. Este no me conviene, no lo puedo medir en años, 152 días. También lo podría ver en meses, si sé que 30 días es un mes. Está claro, ¿no? Sí, profe. Perfecto. En el problema 8 de la página 278 dice, en la hidrólisis de sulfacetamida, la constante velocidad de primer orden en la región del pH de máxima estabilidad, que es entre 5 y 11, es 9,6, 9 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1 a 120 grados centígrados. Oh, no sé por qué me quedó acá arriba la temperatura. O sea, esta es la constante de velocidad a 120 grados, una temperatura re alta, ¿sí? La energía de activación es 22,9 kilocalorías por mol a pH 7,4. La pregunta A dice, calcula el tiempo de vida útil a 25 grados. A 25 grados y lo medía a 120. O sea, yo tengo la constante de velocidad a 120 grados. Necesito la constante de velocidad a 25 antes de poder determinar el periodo de vida útil. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que usar? La ecuación de Arrhenius, que decía que el logaritmo natural de K2 sobre K1 era igual a la energía de activación sobre R por 1 sobre T1, 1 sobre T2. ¿Dónde? Para poder sacar de acá, yo lo que quiero averiguar es K1. Recuerden que K2 es la temperatura más alta, que es 120 grados acá. Para poder despejar de acá K1, yo puedo aplicar las propiedades de los logaritmos, donde se sabe que el logaritmo de un cociente es lo mismo que la resta de los logaritmos. O sea, esto es lo mismo que el logaritmo natural de K2 menos logaritmo natural de K1. Esto es igual. Y de acá despejo logaritmo natural de K2. ¿Sí? Pasando logaritmo natural de K1 al otro miembro. ¿Está? Y después paso todo esto al otro miembro restando, me queda esto. ¿Sí? O sea, lo que hice fue pasar todo esto al otro miembro restando. Así me quedó logaritmo natural de K1 y en valor positivo. Entonces me queda que el logaritmo natural de K1 es igual al logaritmo natural de K2 menos energía de activación sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. T1 es 298, porque son 25 grados centígrados. Y T2 es 120 más 273, o sea, 393. Acá tengo T1, acá tengo T2, acá tengo la energía de activación, y a R lo saco de donde lo saqué recién. Lo usé como la energía de activación me la da en kilocalorías por mol, usé R en kilocalorías. ¿Se acuerdan que R estaba acá, me parece? Acá está. En calorías es 1,9872. Si a eso lo divido por 1000, me da kilocalorías, que es lo que usé acá. Perdonen que lo llevo por todos lados, pero es para que entiendan de dónde viene este número. Estas son pasar a kilocalorías, porque de esa forma energía de activación me queda en kilocalorías y R me queda también en kilocalorías. Eso tengan mucho cuidado porque es una forma es alguna cosa que se pueden equivocar cuando hacen los problemas. Entonces, energía de activación y R tienen que estar en las mismas unidades. Si están las dos en Joule, las dos tienen que estar en Joule. Si los dos están en calorías, los dos tienen que estar en calorías. Si los dos están en kilocalorías, si uno está en kilocalorías, el otro también tiene que estar en kilocalorías. El logaritmo natural de la K1, como K1 es 9 por 10 a la menos 6, hago el logaritmo natural de 9 por 10 a la menos 6. Resuelvo esto, y si resuelvo esto, me dice que el logaritmo natural de K1 es menos 20,967. Hago inversa logaritmo natural de este número, y me da que la K1 es 7,84 por 10 a la menos 10 en segundos.
O sea que ahora voy a determinar el periodo de vida útil usando para una ecuación de primer orden, o sea, voy a usar T90 para una de primer orden, y el resultado me va a dar en segundos. ¿Está? Recuerden que T90 era el logaritmo natural de 1,11 sobre K1. Esto da 0,1044 sobre K1, que es la que acabo de calcular acá. O sea, 7,837 por 10 a la menos 10. Y ese resultado enorme, gigante, me da en segundos. ¿Qué hice? Pasé primero el segundo minuto, de minuto a hora, sabiendo que 24 horas es un día, de horas a días, de días a años, porque sé que 365 días es un año, y me dio que esto dura 4,22 años. Dice, si la fecha de elaboración del producto fue el 15 del 4 de 2019, ¿cuál será la fecha de vencimiento? Y bueno, le sumo 4 años y ahí me va a dar. Esto se vencería como el 15 de abril del 2024. Esa sería la fecha que yo pondría en este medicamento. ¿Alguien tiene alguna duda? Este tema también ya todos lo conocen, los catalizadores. Que un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química, porque ¿qué hace el catalizador? En realidad lo que hace el catalizador es disminuir la energía de activación. Entonces, como disminuye la energía, ahora, pero ¿cómo la disminuye la energía de activación? Generalmente lo que hace es buscar otros mecanismos de reacción. Usa otros mecanismos de reacción con energía de activación menor. Eso es lo que hace un catalizador. O sea, disminuye la energía del estado de transición porque cambian los mecanismos de la reacción. Entonces, si por ejemplo, una reacción química tenía esta energía de activación, en presencia del catalizador se redujo. Entonces, la reacción se hace más rápidamente. Uno de los catalizadores muy comunes, sobre todo en farmacia y en toda la química, son los ácidos y las bases. Esas catálisis ácidas y básicas se ven en un gráfico de, no, eso es experimental, no es como en Arrhenius o la temperatura, que ya se sabe que el aumento de la velocidad, de la constante velocidad, es lineal con la temperatura. Está bien, no es la constante con la temperatura, pero hay una función de la constante y una función de la temperatura que varían de manera lineal. Con el pH no pasa eso, y se tiene que determinar experimentalmente. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más de un producto que se ve que a pH ácido, fíjense, a pH ácido aumenta la constante de velocidad. ¿Ven? O sea, a medida que baja el pH, aumenta la constante de velocidad. Significa que esta es una catálisis sufre catálisis ácida, o sea, se acelera la reacción cuando el pH es menor a 4. En 4 se mantiene más o menos constante, pero después vuelve a aumentar la velocidad, o sea, vuelve a aumentar la constante velocidad a pH alcalino. O sea que esta especie sufre catálisis ácida y catálisis básica. No todas son iguales y en cada caso se tiene que estudiar. ¿Recuerdan qué era la fuerza iónica? No, profe. Lo vimos en extracción, chicos. ¿Tiene que ver con la disociación del compuesto o no? Tiene que ver con las sales que hay en Es el la medio. presencia de una sal que aumenta la, digamos, Que aumentan los campos eléctricos dentro de una claro, solución. la constante ¿Está? eléctrica. No la constante eléctrica, sino los campos eléctricos de una solución. Cuando yo le pongo una sal a agua, o cuando yo le agrego cloruro de sodio al agua, el agua, si bien es eléctricamente neutra, no me va a dar corriente, esa solución se transforma, o sea, el agua no transmite la electricidad, pero cuando yo le pongo cloruro de sodio, sí la transmite la electricidad. O sea, yo pongo un par de electrodos, va a haber circulación de corriente. Eso es la fuerza iónica. O sea, la fuerza iónica lo que es, es una medida de los campos eléctricos que hay en una solución. Por eso se dice que en realidad hablar de fuerza iónica es hablar de sales en el medio. O sea, cuando yo digo una solución tiene fuerza iónica es porque tiene sales, porque tiene iones. ¿Sí? Los iones son responsables de
generar un campo eléctrico en una solución. Lo que pasa es que esos campos eléctricos están neutralizados, porque tengo la misma cantidad de iones negativos que de iones positivos. Entonces, como tengo la misma cantidad de iones positivos y negativos, no me va a dar corriente un vaso que tenga una solución de una sal disuelta, pero tiene iones y esos iones generan un campo eléctrico en la solución. La fuerza iónica habla de la intensidad de esos campos eléctricos. Yo tengo una solución que tiene una concentración de sal de 10 a la menos 6, tiene mucho menor fuerza iónica que una solución que tiene una concentración de 1 molar o 10 molar. Y cuanto mayor es la concentración de sales, mayor es la fuerza iónica de esa solución. ¿Y se acuerdan qué era la constante dieléctrica? Era la fuerza de, o sea, la capacidad de, para que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, el agua tiene una alta constante dieléctrica, entonces Muy disolvería bien. más solutos polares. Exacto, es la polaridad, exacto. O Eso, sea, cuando no hablamos de salía. la constante dieléctrica estamos hablando de la polaridad del solvente. O sea, la constante dieléctrica está referida a los solventes y estamos hablando de polaridad. Bien, chicos. La fuerza iónica y la polaridad de los solventes afectan a la estabilidad de los medicamentos, ¿sí? Pero depende cómo lo va a afectar, depende de qué tipo de soluto sea mi fármaco, ¿está? Vamos a ir viendo cada caso. En el caso de la fuerza iónica, entonces estamos hablando del efecto salino, del efecto de agregar sales. Esto, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos extracción? ¿Se acuerdan que vimos el efecto Salting-out, que es el efecto de agregar sales para disminuir la solubilidad de un soluto apolar en agua? ¿Se acuerdan? Aumentábamos la fuerza iónica porque al aumentar la fuerza iónica mejorábamos la extracción. Bien, acá la fuerza iónica me afecta a la velocidad de la degradación, ¿está? Si yo soy un laboratorio, elaborador de un medicamento, voy a tratar de encontrar las condiciones que mi producto sea lo más estable posible en el tiempo, o sea, que se degrade lo menos posible. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, esta es la constante de velocidad. En realidad, esta es la constante de velocidad en un medio sin sal. Y esta es la constante de velocidad en un medio con sal. Fíjense que acá tengo la fuerza iónica. ZA y ZB son la carga de los iones. ¿Está? Y acá esto, ¿cuándo se va a ver afectado un soluto por la fuerza iónica? Y cuando el soluto tenga carga o tenga alguna densidad de carga en su molécula. Ahí es donde se va a ver afectado por la fuerza iónica. ¿Sí? Fíjense bien este producto. Si la reacción de degradación depende de solutos que tienen carga igual, este sería, vamos a suponer que el soluto A tiene carga -2 y el soluto B tiene carga +2. ¿Sí? Si yo hago más por menos acá, más por menos, ¿qué pasa acá con el signo? ¿Menos? Menos, exacto. Me cambia el signo acá. Exacto. Me cambia el signo acá. Fíjense, si yo hago una función lineal acá, ¿qué pasaría? Esto sería mi ordenada al origen, todo esto sería mi pendiente y esto sería X, la fuerza iónica. ¿Está bien? Si yo quisiera ver cómo cambia la constante de velocidad con la fuerza iónica, a esto lo pondría en X, a esto lo pondría en Y, y esta sería la pendiente. ¿Está? ¿Qué pasa si los iones son de signo opuesto? La pendiente es negativa. Entonces, ¿qué significa? Que al aumentar la fuerza iónica disminuye la constante de degradación. Porque la pendiente es negativa. ¿Está claro? ¿Cómo es, profe? ¿Puedes repetir de nuevo? Si aumenta, o sea, si las cargas son distintas. Fíjate. Si acá, si estos dos iones tienen carga opuesta, el signo acá es negativo, ¿verdad? Sí, Bien. Entonces la pendiente es negativa. sí. Entonces, si yo grafico el logaritmo de la constante de velocidad en función de la fuerza iónica,
La pendiente es negativa. ¿Qué significa eso? Que al aumentar la fuerza iónica disminuye la constante de velocidad. Claro. ¿Está? Ya. Entonces, cuando los signos son opuestos, o sea, cuando mi fármaco tiene signo opuesto con el factor que lo degrada, me conviene aumentar la fuerza iónica y así voy a hacer mi producto más estable. Por eso en esos casos me conviene formular el producto con sales o agregarle sales al producto. Por supuesto, no agrego una gran cantidad de sales, siempre tengo que agregar sales a lo sumo para que tenga la misma presión osmótica que tiene la sangre, ¿no? O sea, nunca voy a agregar cosas muy saladas, pero en esos casos me conviene aumentar la fuerza iónica para darle estabilidad a mi producto. Miren qué pasa si los dos son del mismo signo. Por ejemplo, más 2 y más 2, o menos 2 y menos 2. Menos por menos. Más. Bien, ¿y más por más? Más. O sea que el signo queda positivo en ese caso. O sea, si los dos signos son iguales, el signo me queda positivo. ¿Y qué pasa ahí? Y si la pendiente es positiva, al aumentar la fuerza iónica, aumenta la constante de velocidad. Entonces, si los signos de los solutos que intervienen en la reacción de degradación tienen el mismo signo, ahí no me conviene aumentar la fuerza iónica. Es más, en realidad me conviene disminuir la fuerza iónica para que el producto sea más estable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la constante dieléctrica? No es el efecto salino, es el efecto del solvente acá. Perdón, corrijan acá. Esta es la ecuación, es gigante, no me importa la ecuación. Yo lo que quiero que vean acá es si yo hiciera una recta, esta función sigue siendo lineal. Si yo acá graficara logaritmo de Canis y graficara 1 sobre d en x, acá está la constante dieléctrica, 1 sobre d en x, todo esto sería una K, sería la pendiente. ¿Ah? Menos d, todo sería la pendiente. Y acá pasa lo mismo, fíjense que tengo de nuevo el producto de los solutos que intervienen en la reacción de degradación. O sea, si los productos son solutos que tienen igual signo, más por más o menos por menos, la pendiente me va a dar positiva. Pero en ese caso, como la constante dieléctrica está en el denominador, como está en el denominador, al aumentar, si tengo solutos de igual polaridad, al aumentar la constante dieléctrica disminuye la K, porque está en el denominador. Se pasa al revés que acá. En cambio, si los solutos son de signos opuestos, me cambia el signo acá, me queda una pendiente negativa, y en ese caso, al aumentar la constante dieléctrica, disminuye la constante de velocidad. Entonces, tanto la fuerza iónica como la constante dieléctrica dependen de la reacción de degradación, y no se puede predecir si no se estudia. Si no se estudia, si depende de los solutos polares o no, si depende de solutos de igual carga o de carga diferente. Eso no se puede predecir, lo tengo que estudiar. Pero simplemente con esta ecuación se sabe qué pasa con cómo tienen que ser los solutos para ver si aumentar la fuerza iónica o disminuir la fuerza iónica mejora o no la estabilidad, o si aumentar la constante dieléctrica o disminuir la constante dieléctrica mejora o no la estabilidad. Eso depende de cada caso y depende de cómo sea el producto de las cargas de los solutos que intervienen en la reacción de degradación. ¿Qué pasa con la luz y el oxígeno? En el caso de la luz, aumenta la velocidad de la degradación en fármacos que son fotosensibles, con una reacción fotoquímica. Una reacción fotoquímica se describe como el fármaco A, que por acción de la luz se transforma en un compuesto que es un complejo activado, y ese complejo activado se transforma en un producto. Generalmente las reacciones fotoquímicas son reacciones que ocurren en un solo paso. O sea, son reacciones, y muchas veces son de orden cero. En general son de orden cero.
En cambio, el oxígeno afecta a las reacciones de degradación. Generalmente, el cambio de la concentración del fármaco en función del tiempo, esto sería la ley de velocidad, depende de la concentración de oxígeno. O sea que es una ecuación que puede ser de orden 1 o de orden 2. Si uno mantiene constante la concentración del fármaco, puede ser así. Pero lo importante es que el oxígeno interviene, es reactante, en esas reacciones que se ven afectadas por el oxígeno, es reactante y muchas veces es elevado a la 1, o sea que dan reacciones de orden 1 o de orden 2. Bueno, estas son la lista de las reacciones que depende de quién esté atacando a mi fármaco. Cuando ataca el agua es una hidrólisis, solvólisis cuando es cualquier solvente, oxidación cuando el que ataca es el oxígeno, reducción cuando el agente que produce o acelera la reacción son metales, reductores, por ejemplo. Cuando es la luz es fotólisis, cuando es el calor es pirólisis. También puede haber degradación por contaminación microbiana y también puede haber degradación por interacciones con otros componentes de la fórmula. Por eso es muy importante pensar muy bien la fórmula para evitar reacciones de degradación. Recuerden que los fabricantes tratan de evitar o disminuir las reacciones de degradación lo más posible. En el libro van a encontrar un montón de ejemplos de esas reacciones de degradación por distintos agentes atacantes. Es simplemente para que los vean, son simplemente ejemplos y hay muchísimos más. Para hacer los estudios de estabilidad de las drogas y los medicamentos, tengo que usar las especificaciones de la farmacopea argentina. En general, la farmacopea tiene especificaciones para estudios de estabilidad. ¿Qué es lo que dice la farmacopea? Primero, el estudio de estabilidad se hace para determinar cuánto tiempo el fármaco es útil, o sea, para determinar el periodo de la fecha de vencimiento, y también se utiliza para determinar cuáles son las condiciones de almacenamiento, o sea, cuáles son las condiciones en las que el producto se mantiene lo más estable posible en el tiempo. O sea, si se ve afectado por la luz, si se ve afectado por la humedad, si se ve afectado por el oxígeno. Todo eso lo estudio o lo hago en un estudio de estabilidad. No solo para materias primas, sino también para medicamentos. Y se hace para saber cuánto tiempo ese producto, o sea, esa droga o ese medicamento se mantiene, conserva todas las especificaciones. ¿Qué especificaciones de la farmacopea son las más importantes? Identidad, potencia y pureza. ¿Se acuerdan que identidad son todos los ensayos de identidad? Potencia son los ensayos de valoración, es la concentración del fármaco, es los ensayos de valoración. Y pureza son todos los límites, que cumpla todos los límites de pureza, o sea, límites de cloruro, límite de sustancias relacionadas, límite de humedad, todos esos ensayos que ya los vimos, a todos esos, están establecidos en la farmacopea. Entonces lo que hace el fabricante es ver cuánto tiempo tarda en mantener todas esas especificaciones del producto. Para hacer los estudios de estabilidad, el medicamento se tiene que guardar en su envase, porque a veces también hay interacción del envase con el medicamento, entonces se tiene que poner en evidencia en un estudio de estabilidad. Si un estudio de estabilidad está bien hecho, yo voy a poder ver si el envase que elegí para mi medicamento lo conserva o lo degrada. En la farmacopea también se establece cuáles son las condiciones que se tienen que determinar la estabilidad dependiendo de la zona climática. Argentina está en la zona 2, que es 25 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Toda Argentina está en la zona 2. Y de nuevo, como les dije antes, se mide, bueno, no, este cuadrado quería agarrar concentración versus tiempo. Hay dos tipos de estudio de estabilidad. El estudio que se conoce como envejecimiento natural y el estudio que se conoce como envejecimiento acelerado. El estudio de envejecimiento natural es simplemente cuando yo guardo y conservo el medicamento en las condiciones que dice que se tiene que conservar. Si el medicamento se tiene que conservar en la heladera, hago el estudio de estabilidad en la heladera. Si el medicamento se tiene que conservar a temperatura ambiente, hago el estudio de estabilidad a temperatura ambiente. Pero ese estudio es tan largo que a veces los laboratorios hacen un estudio rápido, un estudio acelerado,
acelerado porque se acelera la degradación adrede para poder presentar el producto a la autoridad sanitaria y después continuar el estudio de envejecimiento natural para poder comercializar el producto. Entonces, el envejecimiento acelerado es simplemente para hacer más rápido el estudio de estabilidad, pero el envejecimiento natural es obligatorio. El envejecimiento acelerado yo lo puedo hacer o no, pero el envejecimiento natural sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, el envejecimiento acelerado se realiza en condiciones extremas. Generalmente se aumenta la temperatura. También se denomina envejecimiento o degradación forzada, mientras que el envejecimiento natural también se denomina estudio de estabilidad a tiempo real. Y este se llama estudio de estabilidad por degradación forzada. Voy a ver el envejecimiento acelerado porque el envejecimiento natural es simplemente preparo un lote, lo guardo en su envase, en las condiciones de almacenamiento y voy tomando muestras a distintos tiempos y midiendo las concentraciones. En cambio, el envejecimiento acelerado, hay varias formas de acelerar las reacciones, pero en general la que más se usa es aumentar la temperatura. Por eso se basan en aplicar arrhenios. Para eso necesito saber con seguridad cuál es el orden de la reacción. Para ello, la descomposición tiene que haber alcanzado al menos un 30 o 35%. O sea, para saber el orden de reacción, yo necesito que se haya degradado al menos hasta un 35% de la droga, si no, no voy a poder estar segura de cuál es el orden de la reacción. Porque todas las reacciones al principio parecen lineales. O sea, tanto la función concentración versus tiempo, logaritmo de concentración versus tiempo, y 1 sobre C versus tiempo, al principio son todas lineales. Entonces necesito que ocurra mucha degradación para que yo vea el final de la curva. Necesito medir con exactitud la temperatura y necesito medir con exactitud el tiempo. Esas son las variables, y por supuesto la concentración, ¿no? En general se usan los métodos farmacopeicos para medir la concentración del fármaco. Para hacer estudio de estabilidad de materias primas, si se hace un estudio acelerado, la farmacopea dice que se tiene que usar al menos un lote piloto, por lo menos 6 meses, y tomando 3 puntos, el T0 a la mitad del estudio y al final. Entonces, si son 3 meses, tomo uno a tiempo cero, o sea, cuando fabrique el lote piloto, otro a los 3 meses y otro a los 6. Esos serían los 3 puntos. O sea, que a esos puntos mido la concentración. Esto es para estudios de estabilidad de materias primas, ¿no? Y el envejecimiento natural, que es obligatorio, se tiene que hacer al menos en 3 lotes pilotos diferentes del producto, del medicamento, de la droga, perdón, por al menos 12 meses. O sea, cada 3 meses, más o menos. ¿Cómo se hace un estudio? El estudio de envejecimiento natural se hace, salvo que la droga se tenga que mantener en otras condiciones, a temperatura ambiente de 25 más menos 2 grados, con una humedad de 50 más menos 5% y durante 12 meses. Los estudios acelerados se hacen a 40 grados centígrados más menos 2 grados, con un 75% de humedad y durante 6 meses, y los estudios intermedios se hacen a 30 grados centígrados con un 60% de humedad durante 6 meses. Eso es para materias primas. Para medicamentos, los estudios acelerados se tienen que hacer en 3 lotes pilotos, no 1 como en las materias primas, por al menos también 6 meses. Y los envejecimientos natural se tienen que hacer con 3 lotes pilotos por al menos 12 meses, aunque deben continuarse hasta que caduque el producto, ¿tá? O sea, que se hace 12 meses, pero después se tiene que continuar hasta que se vean cambios en las características del producto, o sea, cambios que ya no se cumpla alguna especificación. En el caso de los medicamentos, los estudios de estabilidad o de envejecimiento natural se tienen que hacer a 25 grados centígrados para medicamentos que se conservan a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Con 50% de humedad durante 12 meses. Los estudios acelerados se hacen a 40 grados, con un 75% de humedad durante 6 meses al menos, y los intermedios a 30 grados, con una humedad de 60% de un periodo mínimo de 6 meses. ¿Qué pasa con los medicamentos que se conservan a baja temperatura? En esos casos, los de larga duración, o sea, los envejecimiento natural, se hacen a 5 grados, más o menos 3 grados centígrados, o sea, se hacen en la heladera durante 12 meses al menos, y eso para los que se almacenan en heladera, y para los que se almacenan en freezer, a menos 20 durante 12 meses.
Y los acelerados, en estos casos, se hacen a 25 grados centígrados con 60% de humedad durante 6 meses. Y los que se almacenan en freezer se hacen a 5 grados, o sea, en heladera, durante 6 meses. ¿Por qué se hacen a temperatura cerca? Es importante que la temperatura no sea mucho más alta que las condiciones de almacenamiento, porque cuando las temperaturas son muy diferentes puede haber cambios en los mecanismos de reacción. Entonces es importante que las temperaturas no sean muy diferentes de la original. ¿Dónde se hacen estos estudios? En gabinetes especiales que se fabrican y se venden como para estudios de estabilidad. Los laboratorios lo tienen que comprar. Son gabinetes, obviamente, que controlan las dos de los factores de manera muy controlada, que es la temperatura, controlan la temperatura en un más o menos 2 grados centígrados, y la humedad la controlan con un más o menos 5% en estos gabinetes, que se tienen que calibrar periódicamente, deben estar validados, y tienen alarmas para cuando algo no funcione, cuando se rompe o cuando no mantiene la temperatura por alguna razón. En estos casos se tienen que hacer registros del uso. Estos son algunos ejemplos de gabinetes para estudios de estabilidad. Son muy grandes, o sea que se necesitan espacio importante para hacer estos estudios. Bien, todo esto en la farmacia es importante. La mayoría de ustedes van a estar en la farmacia, quizá algunos de ustedes terminen en algún laboratorio o no. Pero lo que a mí me gustaría que quede de esta unidad es qué pueden hacer ustedes en la farmacia el día de mañana como profesionales. Primero, tomar conciencia de la importancia que son las indicaciones para el paciente respecto de la conservación de los medicamentos. Por eso es que ustedes tienen que siempre leer muy bien los rótulos, los prospectos, conocer muy bien cuáles son las condiciones de conservación de los distintos medicamentos para dar las indicaciones adecuadas al paciente, y no solamente para eso, sino también para ustedes ser responsables de la conservación de esos medicamentos en la farmacia, teniendo en cuenta que si esos medicamentos se degradan, no solo va a disminuir la dosis o la potencia de los medicamentos, sino que también pueden provocar reacciones de descomposición que generen productos tóxicos. Entonces, ante esta situación, lo que ustedes tienen que conocer es muy bien cómo se conservan los medicamentos para dar indicaciones al paciente y para mantener ustedes mismos en el laboratorio las indicaciones. Respecto de la heladera, de la temperatura y los medicamentos que se conservan en la heladera, hay un par de cosas que es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces en las farmacias no se tiene en cuenta, y si es una heladera común. Uno puede utilizar una heladera común para conservar los medicamentos, pero si usa una heladera común, tiene que tener en cuenta que hay algunas cositas que le tiene que cambiar, ¿sí?, a la heladera para que funcione. Porque ¿cuál es el problema de una heladera común? Que la heladera común no tiene la misma temperatura en toda la heladera. No es lo mismo la parte de arriba que la parte de abajo, la parte de la puerta que la parte del fondo. Entonces, todos esos cuidados uno tiene que tenerlo en cuenta, a pesar de que no siempre se enseña. La idea es que nosotros, mientras están estudiando, les podamos enseñar estas cosas. ¿Cómo se adapta una heladera común para la farmacia? Hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta para adaptar una heladera común a la farmacia, para poder conservar los medicamentos como corresponde. Uno, reforzar la aislación térmica, fundamentalmente en la puerta, que es donde más se puede escapar. Digamos, la puerta es donde puede entrar en interacción con el exterior para aumentar la temperatura dentro de la heladera. Una forma es cubrir la puerta con un material termoaislante, ¿sí? Materiales termoaislantes, por ejemplo, puede ser telgopor, puede ser algún polímero que se consiguen, o sea, simplemente aislar la puerta, por un lado, reforzar el aislamiento de la heladera, y otra cosa que es importante, porque uno abre y cierra esa puerta muchas veces, y cuanto más veces abre y cierra la puerta adentro, menos se conserva la temperatura, es crear una acumulación de frío con envases de agua en los espacios libres de la heladera. O sea, todas las partes que estén libres de la heladera, poner un recipiente con agua, o una botella de agua, por ejemplo, chica, pero que refuerce la acumulación de frío en la puerta, en el fondo
de la heladera, fundamentalmente en la puerta, la parte de la puerta, en la parte de adelante es la más importante. Hay que tener cuidado cómo se colocan los medicamentos en la heladera, lo ideal es que tengan bandejas con huecos abajo para que no se acumule la humedad. Recuerden que la heladera es no solo mantiene una temperatura, sino que también mantiene la humedad es alta. Si ustedes ponen una caja adentro de la heladera, no sé si les ha pasado, pero se le humedece toda. ¿Eso por qué? Porque tiene una humedad, tiene más humedad. Entonces, eso hay medicamentos que les hace mal. Recuerden que hay veces que uno dice, bueno, ponerle en la heladera, que está, cualquier medicamento se puede guardar en la heladera. No, no es así, porque la heladera tiene más humedad a veces que el medio ambiente, y eso afecta sobre todo a aquellos productos que se hidrolizan, o sea, que reaccionan con el agua. Hay que tener también cuidado con la luz, sobre todo aquellos medicamentos que son fotosensibles. Por supuesto, evitar la contaminación con microorganismos. Es una práctica muy común guardar los parenterales de gran volumen, o sea, los sachets que se usan para intravenosa, la solución fisiológica y demás, en el piso, apiladas uno arriba de otro. Eso puede afectar o puede hacer que los microorganismos, que se contaminen más con microorganismos. Eso sería toda la clase de hoy. Medio larga hoy, no pude, fui corriendo con esta clase. Genial. Hay algunos errores en el libro. No sé si se fueron dando cuenta, hubo algunos puntos en que había errores en el libro, ahí le están corregidos, en el Power de hoy sí están corregidos.